Bienvenida, fiscal. ¿Cómo le va? Bueno, ¿Cómo está? muchas gracias, buen día para todos. Bueno, la gente está preocupada porque dice que ante este nuevo escenario, con el cambio del Código de Proceso Penal, van menos delincuentes a la cárcel. ¿Es así? Ese es el gran titular que ha generado preocupación hoy en día. Bueno, en opinión de los fiscales que estamos agremiados en la asociación, si la gente tiene esa percepción, no se equivoca. Realmente la situación es preocupante. Las condiciones de trabajo y el sistema que se ha implementado de alguna manera perjudica de tal manera el trabajo y el servicio que el resultado obviamente se va a ver afectado de alguna manera, ¿no? Estamos hablando que se sumó, por ejemplo, una etapa respecto al código anterior donde el juez podía ordenar que la policía actuase. En cambio, el fiscal tiene que cursar todo un tema burocrático para llegar primero al magistrado y después hacia la policía. A ver, voy a tratar de ser lo más clara posible. Yo fui juez y fui actuaria, entonces tengo bastante claro cuáles son las diferencias. El proceso está claro. Sí, la realidad es que el nuevo sistema no tiene absolutamente nada que ver, la nueva modalidad de trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la modalidad de trabajo anterior. No es absolutamente para nada comparable el trabajo de los fiscales con el trabajo que desarrollaban los jueces con anterioridad. Y voy a explicar por qué. Los jueces, en general, cuando estaban de turno, estaban en contacto permanente con la policía, sí, a través del teléfono, y bueno, cada uno daba las directivas que ellos estimaban adecuadas, realizaban anotaciones que ellos estimaban pertinentes de la forma que ellos creían más oportunas, y luego derivaban hacia el juzgado, las causas en las cuales se habían reunido los elementos para, de alguna manera, trabajar, que eran recepcionados por actuarios, que en general la oficina actuaria está integrada por 2 o 3 integrantes, o sea, un fiscal titular y 1 o 2 fiscales adjuntos, y ellos se ocupaban de organizar toda la tarea administrativa propia de la oficina. Hoy día los fiscales no solamente estamos comunicados con la policía de manera permanente, somos quienes debemos dirigir la investigación, somos quienes debemos dar las órdenes, pero además somos quienes de alguna manera debemos comunicarnos con los jueces para solicitar las medidas que antes los jueces disponían por sí. Claro. Eso no es una tarea fácil. El sistema de intercomunicabilidad no opera de la forma que debería. A veces algunos colegas de flagrancia tienen que llamar en varias oportunidades para lograr comunicarse con los jueces. Las medidas que son urgentes se demoran. Yo ayer justo tuve un problema con un detenido que había sido, el asunto fue iniciado por otro colega mío de flagrancia, el doctor Pablo Rivas, que estuvo prácticamente toda la noche en procura de obtener una orden de allanamiento y una orden de detención. Cuando él la obtuvo, ya la policía había logrado ingresar a esa vivienda con la autorización del hermano, del quien en definitiva fue el imputado, y ayer fue condenado porque se hizo un proceso abreviado. Simultáneamente con todas esas tareas, el fiscal debe seguir recepcionando las llamadas, debe interrogar a los testigos. De alguna manera se estructuró un sistema en el cual el fiscal, ese es el funcionario, el viejo funcionario de baranda, porque cuando alguien llega a la oficina, el funcionario que está allí lo único que hace es llamar por teléfono al fiscal para que baje y lo atienda. El fiscal es quien debe trasladarse hasta la OPEC, la Oficina Centralizada del Poder Judicial, a solicitar la audiencia de formalización. Yo ayer, por ejemplo, les cuento, porque es gráfico, 10:30 de la mañana me comunican de un detenido de la noche anterior a las 11. O sea, ya había perdido 12 horas. Me quedaban 12 horas a mí para manejarlo. Diga usted que no se me complicó porque mi colega Rivas me había avisado por este caso el viernes anterior y yo ya había dispuesto de urgencia la recepción de los testimonios de los testigos, de la confección de las carpetas técnicas y de los denunciantes. Así fue la cosa porque eran 2 asuntos que estaban conectados. Uno era en San José, que el oficial que me llamó pudo reunir en 2 horas todos los elementos que yo había diligenciado y que eran los que necesitaba para formalizar esa causa. A la 1 me comunica que ya estaba la situación, realizada, la tenía toda la documentación organizada, le pedí que me lo mandara de inmediato sobrecerrado con el detenido a la fiscalía y no venía. Tuve que llamar yo personalmente y después luego llamaron también mis 2 adscriptos a la seccional desde la 1 hasta las 5:30, debo haber llamado unas 8 veces
no tenían móvil policial. No había móvil Solicité policial. apoyo a la oficina para ver si me lo podían buscar, no tenían ninguna solución para darme. Tuve que comunicarme con un jerarca y ahí me vino el detenido. O sea que después me quedaron 2 horas Sobre el límite, exacto. para instrumentarlo, hacer el acuerdo y hacer el escrito del proceso de acusación. Es decir, un escrito de acusación obviamente no se hace de la manera que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y en medio de todo eso siguen llegando otras denuncias, otros casos. En medio de eso nos entran un promedio de 60 a 70 asuntos al sistema, nos llaman por teléfono, nos llama la policía. ¿En qué periodo de tiempo? ¿70 asuntos? Mire, como iba a venir acá, me fijé ayer a las 4 de la tarde y teníamos un promedio. Yo tenía en mi baranda, y esto que yo debo haber archivado ya 150 por falta de prueba útil, tenía 1.150 asuntos. O sea, ¿eso por cada fiscalía? Cada fiscalía de otros delitos. Son 5. Somos 5. Son 5. Cada fiscalía de otros delitos tenemos esos asuntos y tenemos para resolverlo nosotros con los 2 adjuntos todo, atender a la gente, comunicarnos con los jueces, atender a la policía, hacer los escritos, estudiarlo, aparejarnos con el sistema. Humanamente imposible. No se puede. Humanamente imposible. Y eso queda claro con el detalle que acaba de hacer de todas las tareas que tienen que realizar. Claro, uno entonces cuando ve los números y efectivamente se pudo formalizar realmente una minoría bastante elocuente de casos respecto a la cantidad de denuncias, aquí se encuentran las explicaciones. ¿Es un tema de falta de funcionarios, fiscal? A juicio de la asociación es un problema, no solamente de falta de funcionarios, obviamente hubo un error en la previsión. A nosotros y quizás en el entorno de los fiscales hay mucha molestia porque se entiende que si bien cuando ocurrieron en el pasado errores o presuntos errores de fiscales, de inmediato se asumió la responsabilidad, en este momento no hay, y en tanto no haya un sinceramiento, no se va a poder resolver la situación. Obviamente, si no se previó una estructura administrativa, hubo una falla de previsión absoluta, porque no puede ser que el sistema anterior, que era más lento, que se ingresaban apenas el 5% de los casos que nos ingresan a nosotros, que nos tienen que ingresar por ley el 100% de los casos. Y por ley tenemos, porque el artículo 43 así del nuevo Código de Proceso Penal así lo dice, tenemos que sí o sí indagarlos todos y procurar éxito en todas las indagatorias. Y sí o sí, para archivarlo tenemos que fundarlo, porque si no lo hacemos, por el artículo 45 del Código de Proceso Penal y por las instrucciones generales, somos pasibles de responsabilidad civil, administrativa y penal. Entonces, hay algo que es lógico. Si antes el juez tenía toda una estructura muy interesante, porque tenía receptores fantásticos, tenía actuarios, tenía funcionarios, y apenas recibía el 5% de las denuncias, si hoy los fiscales carecemos de todo ese apoyo y tenemos el 100% de las denuncias y las tenemos que investigar, algo no se previó bien. Bueno, pero o sea, en realidad más allá de que a los 5 jueces de estos otros asuntos... Fiscales, sí, se les llene la oficina de funcionarios, hay problema del sistema, en realidad. O sea, porque igual yo le puedo poner a cada uno de los fiscales un par de actuarios, todo, pero si tienen que recibir el 100% de los casos, y estamos hablando de que en un periodo que apenas pasa el mes, usted solo ha recibido más de 1000 denuncias, es imposible que igual hasta con un equipo detrás den abasto para atender como corresponde cada uno de los casos. Acá hay un problema, me parece a mí, que es del sistema y de la nueva forma, o sea, de la nueva estructura del Código de Proceso Penal. Y nosotros hoy entendemos que la respuesta tiene que venir del sistema político porque a nivel interno es muy difícil. Ahora, tratamos de poner una actitud positiva. Si hubiera un compromiso del sistema político en cuanto a que se multiplicarían los cargos, sobre todo de fiscales titulares, que somos 26 en Montevideo, de los cuales creo que hay 3 o 4 enfermos y 3 por razones del exceso de trabajo. Claro. O sea, quedamos 22. O sea, se necesita un compromiso de más fiscales titulares, pero la oficina no es un tema menor, porque si usted digamos, de alguna manera establece un equivalente a la oficina actuaria y nos liberan de tener que
llamar nosotros tenemos que llamar a las defensorías, nosotros por teléfono, nosotros los fiscales, nosotros tenemos que llamar insistir para que nos conduzcan a las personas, tenemos que bajar para ver si realmente se efectivizó la conducción o no se efectivizó, tenemos que recibir a la gente que viene a la baranda. Si todo eso por lo menos se liberara, de alguna manera nosotros podríamos dedicar algún momento a estudiar. Por ejemplo, para obtener las pruebas necesarias también para poder formalizar la denuncia, que eso también está resultando un problema, porque están entrando muchos casos de meses anteriores a la aplicación del nuevo código. Exactamente, y además, si no se tiene tiempo para pensar en qué tipo de pruebas, no se tiene tiempo para consultar cuál es la idoneidad, porque nosotros no somos especialistas en todas las áreas científicas. A veces tenemos que llamar a uno, tenemos que llamar a otro, y sobre todo, porque hay un tema que no es menor. Hay que tener en cuenta de que estamos en una ley nueva que fue confeccionada con retazos, con parches, y que entonces necesita de una gran caudal de horas para estudiarlo, para comprenderlo y para resolver los problemas. Si los jueces y los defensores, sobre todo los defensores privados, particulares, tienen ese tiempo y nosotros no lo teníamos, quedamos en una absoluta desigualdad al momento de trabajar. Fíjese usted que si yo ayer hice una acusación en 10 minutos, Sí. claramente yo no tenía la certeza de que lo que estaba haciendo, porque se me llenaba la hora y tenía que irme al juzgado. Es humanamente imposible. Y además hay que tener en cuenta, ¿no?, de que hubo presupuesto cero porque todo esto necesita de un presupuesto que hoy en día el Poder Judicial no tiene. Por eso debe existir la voluntad política para modificar esta... Nosotros creemos que debe haber voluntad política, pero sobre todo la situación debe empezar por una reflexión, una actitud de reconocimiento del error. Un mea culpa, no para dar palos, un mea culpa para decir, bueno, que la cabeza asuma de que se equivocó, que es un error. Porque ayer, por ejemplo, escuchamos, y nos molestó mucho, que se dijo de que en realidad era un problema subjetivo el caudal de trabajo y de que habían algunas fiscalías que tenían más trabajo que otros. Yo les digo que las que se supone que se quieren transformar, o sea que debemos ser las que no tenemos trabajo, son las nuestras. Y yo les estoy dando un panorama de la realidad de trabajo. No existe hoy día un fiscal que no esté absolutamente desbordado. Fiscal Gabriela Fossati, muchas gracias por hacerse un lugar para venir a Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes. En un rato va a estar un conocido suyo, porque tenemos al doctor Jorge Barrera, pero no viene a hablar de asuntos legales, sino que viene a hablar de la campaña electoral de Peñarol, porque son los candidatos a las elecciones que se celebran mañana. Muchísimas gracias, fiscal. Que pase muy bien.